¿Cómo puede ser que alguien sin experiencia, sin títulos y sin miedo derrote a los mejores del mundo por millones? Hoy vas a descubrir cómo algunas celebridades entraron en mesas de alto nivel y contra todo pronóstico, vencieron a profesionales entrenados con intuición, carisma y un toque de locura. Un actor, un cantante, alguien que no necesita ganar, pero que lo hace igual, y no por poco, por millones. Lo que parecía una simple partida amistosa, terminó en revolución. Porque cuando el talento se mezcla con la juventud, la intuición y un poco de locura, hasta los jugadores más fríos se quedan sin palabras. Quédate, porque lo que vas a ver no es solo póker, es historia. Número 8. Kevin Hart versus Rainer Kempe, PSA 3000 Aktien. No era un set de comedia, ni un escenario de Hollywood. Era el Super High Roller del PSA 2018 en las Bahamas. Y ahí estaba Kevin Hart, el comediante más exitoso del momento, enfrentándose al campeón alemán Rainer Kempe. Los reflectores estaban sobre él, pero no por ser famoso. Esta vez, el show era otro. El buy-in era de $100,000. Sí, escuchaste bien, 100,000. Y no era un torneo promocional para famosos que quieren probar suerte en el póker. Era el día uno de los eventos más prestigiosos y duros del circuito internacional. Y en una de las manos más recordadas del torneo, Hart se encontró en posición contra Rainer Kempe. Kevin tenía 7 de diamantes. Nada del otro mundo, ¿cierto? Kempe, por su parte, sostenía as de diamantes, 4 de diamantes. Una mano mejor, al menos sobre el papel. El flop cayó. 10 de diamantes, 8 de tréboles, 7 de tréboles. Hart conectó sus 7. Una pareja modesta, pero lo suficientemente buena para empezar a construir su historia. Kempe, sin conexión directa, apostó como si tuviera todo bajo control. Pero Kevin no se echó atrás. Con su clásico estilo hablador, Hart lanzó un check raise y lo acompañó con una ráfaga de palabras que no le dieron respiro a Kempe. "Don't do this to yourself, bro", le dijo entre risas. Pero ojo, ese tono relajado ocultaba una lectura muy precisa del momento. El turn fue un 2 de espadas que no ayudó a ninguno. Kempe volvió a apostar. Y Kevin lo pensó unos segundos, miró fijamente a Rainer y pagó. La tensión subió. El river, Jake of Spades. Nada cambia. Kempe, aún sin conectar nada, se queda en el aire. Y tras pensarlo, se rinde. Kevin recoge el pozo mientras se ríe, bromea con la mesa y sigue actuando como si todo fuera parte de un sketch. Pero no lo era. Detrás de esa risa había control emocional, temple y un perfecto manejo de imagen. Muchos profesionales que estaban en ese torneo admitieron después que Kevin tenía una intuición natural para detectar debilidad. No jugaba siguiendo las tablas, jugaba a la persona. Y contra jugadores como Kempe, eso puede ser letal. Ese momento marcó un antes y un después. Kevin Hart dejó de ser el famoso invitado para convertirse en un contendiente real. Y lo hizo no con cartas premium, sino con corazón, cabeza y una dosis letal de carisma psicológico. Pero no te desconectes, porque más adelante vamos a ver cómo otro amateur famoso no solo ganó una mano, sino que se llevó el torneo completo, aplastando a los profesionales en la mesa final. Número 7. Jimmy Butler versus Dan Bilzerian, con Neymar de testigo. Imagina esta escena. Luces bajas, whisky en vaso grueso y 3 nombres imposibles de ignorar en la misma mesa. Jimmy Butler, estrella de la NBA, Dan Bilzerian, el playboy del póker, y Neymar, sí, el crack brasileño, observando como un espectador curioso. La partida era privada, íntima, pero el dinero sobre la mesa no era para nada simbólico. Las fichas volaban y Butler, con su estilo callado y calculador, sorprendía a todos. Neymar miraba, Dan hablaba, pero Jimmy no decía nada, solo apostaba. Y apostaba bien. En una de las manos más comentadas de esa noche, Dan quiso forzar una jugada agresiva, subió, presionó, y Jimmy lo igualó sin parpadear. El river trajo el clímax. Dan mostró su bluff. Jimmy reveló su escalera. Silencio. Ese fue el momento donde la estrella del baloncesto demostró que su talento no terminaba en la cancha. Esa noche, Butler se llevó más que fichas, se llevó respeto.
Y Bill Serian, bueno, se llevó una historia para contar con menos entusiasmo del habitual. Número 6. Paul Pierce versus Alan Keating. Paul Pierce, The Truth, uno de los jugadores más determinantes de la NBA. Pero esa noche no estaba bajo los aros, estaba frente a Alan Keating, el showman excéntrico del póker. En una mesa cargada de tensión y cámaras, Paul entró como siempre, con confianza. Pero Keating no se la iba a dejar fácil, lo subestimó, y eso fue su error. Pierce recibió una pareja de 8, y desde el flop fue todo agresión. Keating, con su estilo impredecible, intentó ponerle presión. Subidas, faroles, miradas, pero Pierce lo miró, y fue all in. Silencio. Keating dudó, finalmente pagó. Y lo que parecía un bluff terminó siendo una mano sólida. El exjugador de los Celtics no solo ganó ese pozo, ganó credibilidad, porque aunque en la NBA ya había sido leyenda, esa noche también lo fue en las cartas. A veces, la paciencia y la sangre fría no vienen del circuito profesional, sino del alma de un campeón acostumbrado a los momentos grandes. Pero si pensaste que eso fue impresionante, espera a ver lo que hizo un político frente al mismísimo Doyle Brunson. La historia que viene es tan improbable que vas a dudar si fue real. Número 5. Ted Cruz versus Doyle Brunson. Sí, leíste bien. Ted Cruz, el político texano, senador de los Estados Unidos, frente a frente con Doyle Brunson, la leyenda, el Texas Dolly, uno de los nombres más temidos y respetados en la historia del póker. Esto no ocurrió en Las Vegas ni bajo las luces de ESPN. Fue en un evento benéfico privado en Texas, pocos meses antes de que Doyle se retirara oficialmente del circuito profesional. No había cámaras, ni streaming, ni pulseras en juego. Pero había algo mucho más importante para dos hombres con tanto orgullo tejano: el respeto. Y es que para Cruz, nacido en Houston, enfrentarse a Doyle no era una simple mano de póker. Era, en cierto modo, enfrentarse a un mito viviente. Un hombre que había ganado su primer título cuando Nixon era presidente, que había sobrevivido a la vieja escuela del póker texano, con armas bajo la mesa, traiciones en los pasillos y faroles tan arriesgados como una bala perdida. Pero no subestimes a Cruz. Aunque su rostro está más asociado a debates políticos que a cartas, Cruz no es ajeno a las probabilidades. Graduado de Princeton y Harvard, tiene una mente matemática, y lo que muchos no saben es que jugaba partidas de cash en la universidad para relajarse entre exámenes. Sabía contar outs, sabía leer lenguaje corporal y, sobre todo, sabía cuándo no titubear. La mano que lo enfrentó a Doyle fue una de esas que se siguen contando en susurros. Cruz tenía 9 de trébol y 9 de espada en mano. Doyle, por su parte, sostenía K de espadas, Q de corazones. El flop, K de diamante, 3 de trébol, 7 de corazones. Top pair para Doyle, pero Cruz no soltó. Hizo check call sin dudar, como si algo oliera raro. El turn, 9 de diamantes. Boom, trío para Cruz. Pero en vez de ir all in o subir agresivamente, optó por algo más sutil. Una trampa silenciosa. Otro check call. Doyle, con su par de reyes y la posición, seguía dominando la narrativa. O eso creía. Y entonces llegó el river, 4 de espadas, inofensivo a simple vista, pero fue el detonante. Ted miró el board, miró a Doyle, y sin hablar, empujó todo su stack al centro. Un movimiento que, viniendo de un político calculador, parecía más un mensaje que una apuesta. Doyle, con décadas de experiencia y miles de manos a cuestas, se quedó quieto. Lo observó como solo él sabía hacerlo, sin pestañear, durante más de un minuto. Luego, sonrió. Ese tipo de sonrisa que solo un viejo lobo de mar hace cuando reconoce una emboscada bien tendida. Y foldeó. Cruz no mostró sus cartas, no lo necesitaba. Se llevó el pozo como si acabara de firmar un tratado internacional. Después de la mano, Doyle comentó entre risas: «Ese chico tiene futuro en el farol o en la diplomacia». Una frase que, viniendo del vaquero más temido del salón, vale más que una medalla, porque ese día, aunque solo fuera por una mano, Ted Cruz hizo algo que muy pocos pueden presumir. Venció a Doyle Brunson en su propio terreno, el póker tejano, y lo hizo sin discursos, solo con cartas, silencio y un all-in quirúrgico.
Número 4. Michael Phelps versus Aaron Massey, el campeón olímpico más condecorado de todos los tiempos. Michael Phelps, 39 récords mundiales, 23 medallas de oro, el tiburón de Baltimore, un hombre cuya vida entera se había desarrollado entre líneas de carriles y brazadas de gloria. Pero esta vez no estaba en una piscina, estaba en el área de Las Vegas, una de las salas de póker más exclusivas y respetadas del mundo. Sin traje de baño, sin cloro, solo cartas, fichas y concentración. Sí, Michael Phelps se sumergió en el mundo del Texas Hold'em con la misma obsesiva disciplina que lo llevó a lo más alto del podio olímpico. Lo que pocos saben es que desde antes de su retiro, Phelps ya jugaba en partidas privadas con nombres como Antonio Esfandiari y Phil Hellmuth. Y no era un invitado decorativo, era estudioso, meticuloso, calculador. Como buen nadador, sabía que la diferencia entre la victoria y la derrota podía medirse en milésimas de segundo, o en una ficha mal puesta. En una partida mixta de cash, se sentó frente a Aaron Massey, uno de esos grinders del circuito que ha ganado más de 4 millones en torneos. Un jugador agresivo, experimentado y sin miedo a presionar. La mano clave se armó en silencio. Phelps recibió seo espadas, sote de corazones. Pareja fuerte pero vulnerable. Igualó una subida preflop de Massey que sostenía as de espadas, as de diamantes. Sí, los ases, la mano más temida. Pero aquí viene el giro. El flop trajo J de espadas, 7 de tréboles, 3 de diamantes. Set para Phelps, pero no lo celebró. No cambió su respiración ni sus gestos. Esa frialdad no la había aprendido en un libro de póker. La había entrenado durante años en los bloques de salida olímpicos, donde si pestañeas, pierdes. Ambos apostaron con moderación. Massey, creyendo tener la mano ganadora, estaba tendiendo su propia trampa. El turn trajo un 5 corazones. Nada cambió en teoría, pero las apuestas empezaron a subir. Phelps seguía igual, centrado, sin prisas. Y entonces llegó el river, 2 de tréboles, inofensivo, pero determinante. Massey, con confianza ciega en sus ases, apostó fuerte. Phelps, sin perder el ritmo, fue all-in. Una brazada final, precisa. Massey pagó sin pensarlo mucho. ¿Quién foldea ases en esa situación? Pero cuando Phelps volteó su trío de jotas, la mesa se congeló. Silencio. No fue una celebración ruidosa, no hubo saltos ni gritos. Solo una mirada firme, como cuando ganaba los 200 metros mariposa sin mover un músculo más de lo necesario. Ese día, Aaron Massey aprendió una lección brutal. No importa cuántas medallas tengas, en la mesa lo único que importa es la lectura. Y Michael Phelps leyó la mano como si estuviera viendo la repetición en cámara lenta. Y lo más impresionante, al terminar, Phelps no presumió, no hizo chistes. Solo dijo con una sonrisa tranquila: me recuerda a una final cerrada, solo que aquí nadie respira debajo del agua. Ese día, el mejor nadador del planeta demostró que también podía navegar las corrientes del póker con temple olímpico, y que no siempre se necesita una piscina para dar una lección de profundidad. Número 3. Ronaldo versus Gabe Podgorski. El fenómeno. Ronaldo Nazario, campeón del mundo, ídolo eterno. Y sí, apasionado del póker. Tanto que se convirtió en embajador de Poker Stars y comenzó a frecuentar torneos con nombres de peso. Uno de ellos, Gabe Podgorski, conocido por su estilo agresivo y matemáticamente implacable. El enfrentamiento fue en un evento de celebridades en Montecarlo, pero no fue solo por diversión. Ronaldo, con un par de ochos, ligó un trío en el flop. Gabe tenía proyecto de escalera abierta, subidas, risas, miradas cruzadas. El turn trajo un 9, nada definitivo. Podgorski apostó fuerte, Ronaldo pagó. El river, un 8, póker para Ronaldo. La leyenda del fútbol solo sonrió. Hizo una pausa y, con la misma calma con la que definía frente al arquero, empujó sus fichas al centro. Gabe pagó, y cuando vio la cuarta carta igual, levantó las cejas. Ese fue el momento donde el mundo del deporte y el póker se abrazaron como uno solo. Ronaldo no solo jugó, dejó claro que las leyendas no tienen solo un escenario. ¿Cómo reaccionarías si te sentaras a una mesa de high stakes
y te tocara enfrentar a uno de los tiburones más temidos del circuito. Eso le pasó a Neymar. Sí, el crack brasileño, acostumbrado a meter goles imposibles, ahora estaba frente a frente con Alan Keating, un jugador que hace del caos su estrategia. Era la partida privada en Hustler Casino Live, una de esas noches en las que el dinero parece un detalle menor y el ego se juega en cada carta. Neymar, vestido con gorra y sonrisa confiada, recibe as-jotas, su vida estándar. Keating, como si estuviera aburrido de la normalidad, paga con 6 de trébol, 4 de trébol. El flop cae, as-jotas, 6 de diamantes. Doble par para Neymar. Tiene la mano soñada para atrapar a un jugador como Keating, pero Keating conecta el 6. Y eso es todo lo que necesita para quedarse. Check de Keating. Neymar apuesta fuerte. Y ahí empieza el teatro. Keating paga con una lentitud calculada, como si ya supiera algo que nadie más ve. El turn es un 4 de diamantes. Ahora Keating tiene dobles también, pero inferiores. En cualquier otro universo se retira. Pero este no es cualquier universo. Es el de Keating. Check de nuevo. Neymar sube. Keating paga otra vez. Y el River, el maldito River. Un 6 de diamantes. Full house para Keating. Pero aquí viene lo glorioso. Neymar apuesta grande, intentando exprimir su doble par. Keating mira sus cartas, suspira y va all in. Un momento eterno. Neymar piensa, duda, calcula y al final paga. Keating lanza sus cartas como un mago que revela su truco final. Neymar se ríe, pero por dentro, lo sabes, esa jugada lo va a perseguir por semanas. ¿Lo recuerdas? Ese tipo de derrota que se siente como una lección de humildad. Hasta una estrella del fútbol tiene que aprender que en el póker no hay nombres sagrados. Número 2. Jason Alexander versus Del Duca. Quizás lo recuerdes como George Costanza en Seinfeld. Un tipo torpe, entrañable, lleno de inseguridades. Pero Jason Alexander tiene otra cara. La del jugador de póker tenaz, paciente y con una capacidad de lectura que sorprendió a más de uno. En el evento benéfico del WSOP en el año 2009, Jason se encontró en una mano crítica contra un profesional que, hasta ese momento, dominaba la mesa. Del Duca. Jason tenía pareja de ochos. Enfrente, Del Duca, con as de diamantes y reyes de tréboles. El flop cae. 8 de tréboles, 9 de diamantes, rey de espadas. Trío para Jason, pero con un board peligrosísimo. Alexander actúa como un viejo zorro. Solo paga las subidas. No da señales. Deja que el profesional haga todo el trabajo por él. El turn es un sotacorazón. Ahora hay posibilidad de escalera para cualquiera que tenga un 10. Del Duca sigue apostando fuerte. Jason simplemente paga. Y entonces, el River, otro 8. Póker para Jason Alexander. Y lo mejor, lo disfraza. No celebra, no se mueve. Del Duca va all in, convencido de tener la mejor mano tras conectar escalera con su 10. Pero Jason paga como si fuera una formalidad. Cuando levanta sus cartas, el salón se sacude. Un actor le acaba de enseñar a un profesional cómo se representa la paciencia y cómo se gana sin decir una palabra. Ese fue el momento en que todos entendieron que Jason no era solo una celebridad más en la mesa. Era una amenaza silenciosa. Número 1. Mr. Beast versus Phil Hellmuth. Y ahora llegamos al puesto más impactante. Uno que seguramente viste, o al menos escuchaste hablar. Porque no todos los días ves a uno de los youtubers más famosos del planeta destronando al autoproclamado rey del póker. Mr. Beast, con su estilo relajado y sonrisa constante, se sentó frente a Phil Hellmuth en una de las partidas de Hustler Casino Live en 2022. Phil, con más de 15 brazaletes de la WSOP, estaba convencido de que aquello sería un paseo. Pero el paseo se convirtió en montaña rusa. Mr. Beast recibe 8 de diamantes. Hellmuth, con A de espadas, K de espadas, hace su clásica subida pre-flop. Y aquí empieza lo interesante. El flop cae. 10 de diamantes, J de diamantes, 9 de espadas. Escalera para Mr. Beast. Phil hace su apuesta confiado. Mr. Beast paga. Disfraz total. El turn, 5 de tréboles. Nada cambia. Hellmuth insiste, esta vez con una apuesta más grande, y Mr. Beast paga de nuevo. Y entonces, el River, 2 de copas. Color para Mr. Beast.
Aunque ya tenía la mejor mano antes, ahora tiene una joya absoluta. Helmut va all in. Y ahí, MrBeast suelta una risa nerviosa, mira a los otros jugadores y paga. Cuando muestra sus diamantes, el salón se llena de carcajadas, sorpresa y un silencio incómodo por parte de Helmut. Ese día, el millonario de YouTube le enseñó al campeón mundial que no importa cuántos títulos tengas, si subestimas a alguien, podés perderlo todo. Y lo hizo frente a millones. ¿Te imaginas haber vivido ese momento desde la mesa? Seguro te lo quedaste mirando, como si fuera una película. A veces creemos que el póker es solo una cuestión de técnica, de cálculo, de experiencia. Pero noches como estas, donde las celebridades vencen a los más grandes, nos recuerdan algo más profundo, que en esta mesa todos somos humanos y que a veces una corazonada vale más que 1000 torneos ganados. Porque cuando la adrenalina sube y el corazón late con fuerza, ni los títulos, ni los millones, ni la fama te salvan del error, ni te garantizan la gloria. Y si estas historias te hicieron recordar lo impredecible que puede ser el juego, tenés que ver lo que les pasó a esos profesionales que, incluso con la mejor mano posible, terminaron perdiéndolo todo. Esa historia te la cuento aquí.